Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Una de las cosas más importantes a la hora de tocar es que lo que toquemos no suene plano, que tenga ciertos matices, ciertos volúmenes y en general que demos una interpretación de las notas que estamos tocando, que no sean simplemente tocar las notas, porque bueno, si no, no tiene sentido. En realidad cualquier máquina, computadora, piano eléctrico puede tocar con mucho mayor precisión que nosotros. Incluso ahora ya hasta hay instrumentos que hacen un muy buen trabajo en dar la sensación de una interpretación, pero creo que justamente lo valioso es que nosotros hagamos algo con la música, y parte importante de esto son los volúmenes, que a veces no es muy fácil saber cómo tocarlos. Quiero decir, todo el mundo puede entender fácilmente lo que significa una P o una F, tocar piano, tocar fuerte, o lo que es lo mismo tocar suave y tocar fuerte, pero ya a la hora de hacerlo en el instrumento muchas veces no sabemos cómo hacer eso, y justamente hoy les voy a dar algunos tips de técnica y les voy a hablar de algunas cosas que son importantes para poder hacer bien nuestros matices, para poder de manera efectiva sacar el sonido, la cantidad de sonido que nosotros queramos del instrumento, y también la calidad o el tipo de sonido que nosotros queramos del instrumento. Y les voy a poner algunos ejemplos también musicales, pero bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces cuando ustedes tengan que hacer cierto volumen o cierta dinámica aquí en el instrumento, traten de tomar en cuenta al menos 4 cosas. Número 1, y probablemente el más obvio, es la cantidad de fuerza que aplican. Número 2 es la altura del ataque. No es lo mismo tocar desde aquí directamente sobre el instrumento a tocar, no sé, tal vez desde acá arriba y dejar caer la mano o empujarla hasta que entre en contacto con el teclado. Número 3 es la velocidad. No es lo mismo tocar algo moviendo el dedo lentamente o la mano o el brazo, y tampoco es lo mismo tocar, no sé, haciendo un movimiento mucho más rápido. Y bueno, número 4 justamente es que no es lo mismo tocar solamente con el dedo, con la muñeca o con todo el brazo. Dependiendo qué tanto de nuestro cuerpo estemos utilizando, el sonido puede ser muy diferente. Ok, pasemos ahora a ejemplificar algunas de estas cosas. La fuerza. En cuanto a la fuerza, bueno, es muy obvio, como les decía, no es lo mismo tocar aplicando poca fuerza que tocar aplicando mucha fuerza. Creo que probablemente este es el punto más obvio, pero bueno, simplemente entre más apliques, si tocas suave, pues va a sonar suave, y si tocas con más fuerza va a sonar más fuerte. Pero quería mencionar esto, aunque sea muy obvio, porque probablemente esto es lo único que la mayoría de las personas toma en cuenta cuando se disponen a hacer un sonido suave o un sonido fuerte. Muchas veces pensamos que el único elemento que importa es la fuerza, y en realidad no, eso es solamente el inicio. Y además no tomamos en cuenta en específico de dónde está viniendo esa fuerza que nosotros aplicamos al instrumento, porque hay muchas formas de tener fuerza. Por ejemplo, una, y probablemente también la más utilizada, es simplemente utilizar nuestra mano y aplicar fuerza, ya sea desde nuestra misma mano o empujando con todo el brazo. Tendemos a pensar que simplemente es eso, pero no sé, por ejemplo, también uno puede ayudarse de la gravedad y dejar caer, y eso es otra manera de tener fuerza. Aquí no estoy empujando yo, digamos, haciendo que mis músculos participen activamente, sino que simplemente estoy dejando caer, y sí, mi mano sostiene, pero no es la misma forma de aplicar fuerza. Y bueno, justamente esta es nuestra transición al siguiente punto del que les hablaba, que es la altura del ataque. El piano no va a sonar igual si nosotros tocamos justamente como lo hice hace rato, simplemente de aquí hacia abajo, ya en contacto directo con las teclas y simplemente presionando desde ahí, a que nosotros toquemos desde más arriba. Independientemente de que nosotros lo que estemos haciendo sea dejar caer o nosotros mismos impulsar la mano, va a sonar normalmente un sonido más atacado si nosotros estamos tocando más desde arriba, y con más atacado me refiero a más percusivo, un poco más brusco. Incluso muchas veces se trata de evitar eso, porque en muchas ocasiones cuando nosotros queremos un sonido lleno, un sonido fuerte, sí queremos eso, pero no queremos un sonido agresivo o golpeado. No sé qué tanto se escucha la diferencia en el audio, pero una cosa es tocar así desde aquí en contacto con la tecla,
Y otra muy diferente es hacer esto. Aquí estaba separándome más del teclado y bueno, creo que sí suena bastante diferente. Yo aquí en vivo digamos que lo percibí sí más fuerte, pero también un poco más justamente golpeadón. Y uno tiene que saber cuándo aplica uno y cuándo aplica otro. No es que nunca tengamos que tener un sonido percusivo. Hay piezas y compositores para los que funciona muy bien, pero no para todo. Ahora, la velocidad. ¿A qué me refiero con la velocidad? Bueno, no es lo mismo si ustedes tocan una tecla así de lento, porque incluso puede ser que dependiendo de qué tan bien calibrado el piano o no, o de qué tanta calidad sea el piano, puede ser que ni siquiera suene, que fue lo que pasó ahorita. Por ejemplo, ahí apliqué un poco más de velocidad en la presión de la tecla. Pero entre más lento ustedes presionen una tecla, va a sonar más bajo. Si ustedes aumentan la velocidad con la que tocan esa tecla, va a ir sonando progresivamente más fuerte. Y aquí debo decir que estaba tratando muy conscientemente de no aplicar más fuerza mientras iba acelerando, y aún así sí se nota un cambio de volumen. Entonces, por ejemplo, mezclando esto con lo que ya habíamos dicho de que es muy diferente tocar desde acá arriba que tocar desde aquí abajo, algo que yo recomiendo mucho cuando ustedes quieran hacer un sonido muy bajo, muy piano, es que combinen el tocar ya directamente en contacto con la tecla, no separados. Incluso una separación tan pequeña como esto, estar aquí contra estar aquí, puede causar bastante diferencia en cómo suenan lo que tocan. Por ejemplo, voy a tocar lento y en contacto con el teclado, tanto este acorde como esta nota de acá. Y bueno, obtengo un sonido así. Si yo me despego un poco, aunque no esté intentando aplicar mucha fuerza, estaba intentando despegarme y tocar lo más suave que pudiera y me cuesta bastante trabajo, además de que, no sé si se notaba, me era más difícil controlar que las notas de este acorde, por ejemplo, sonaran todas juntas en lugar de que sonaran como chuecas, digamos. Entonces es mucho más fácil controlar todo eso directamente aquí y simplemente presionar. Ok, y el último punto que les había mencionado es que no es lo mismo tocar desde aquí, solamente usando el dedo, a usar toda la muñeca, a usar todo el brazo. Y justamente lo que pasa es que para ciertas cosas es más fácil controlarlo usando cierta parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estaba tocando esto, no solo estaba tocando directamente en contacto con el teclado y no solamente estaba tocando también con una velocidad más lenta, sino que además este impulso, el cómo presionaba, no lo estaba controlando desde mis dedos. O sea, no estaba haciendo solo este movimiento, sino que mis dedos estaban funcionando más como conductores y en realidad yo estaba haciendo esto. O sea, el impulso venía desde atrás, desde mi brazo. Y a lo mejor no se veía porque justamente esto simplemente está firme, no tenso, no rígido, sino simplemente firme para que pueda conducir ese impulso o ese dejar caer el peso sobre las teclas que viene desde acá. No es esto, tampoco es solo mi muñeca, porque si lo hiciera de muñeca creo que sería incluso más difícil controlarlo que desde el dedo. Y creo que es difícil hacerlo con la muñeca sin despegarte del teclado, porque justamente mover la muñeca implica solamente arriba y abajo y no queremos hacer el movimiento desde arriba porque entonces sonaría más atacado. Por muy poca fuerza que yo trate de meter
simplemente eso hace que suene más fuerte. Pero bueno, finalmente quería mencionarles otras dos cosas que también influyen mucho en nuestro sonido, que ya no tienen tanto que ver directamente con la técnica, pero que sí tienen que ver, o sea, sí son cosas que al final de todos modos terminan siendo cuestiones técnicas. Y uno es simplemente que ustedes tienen que saber justamente distinguir qué habilidades tiene cada uno de sus dedos, ¿no? Por ejemplo, si tienen que tocar algo muy fuerte, o no sé, una nota grave, y la hacen con el dedo 5 o con el 4, va a ser muy incómodo y va a ser muy difícil que realmente puedan tocar un sonido fuerte con esos dedos, porque no son nuestros dedos con mayor estabilidad, de por sí no son muy ágiles, no tienen una estructura que pueda soportar más peso, más fuerza. Y en cambio, si ustedes por ejemplo utilizan el tercero o el primero, que son dedos que tienen una estructura más sólida, que son más ágiles, va a ser mucho más fácil que tengan un sonido más fuerte. Incluso a veces se llegan a utilizar combinaciones de dedos como esto para tener justamente más estructura, poder aplicar más peso, más velocidad, más fuerza, lo que ustedes quieran, y es más sencillo hacerlo así. No siempre se puede, va a haber cosas que sí tengan que tocar forzosamente con estos dedos y que tengan que ser fuertes, pero va a ser mucho más complicado que eso se logre. Y la otra cuestión importante es el pedal de sustain. Me refiero, como lo que hace es dejar que las cuerdas vibren libremente, así sea solo una nota la que ustedes toquen. Ahí la toqué con pedal y ahora sin pedal. Va a tener un poco menos de resonancia, y eso es solo con una sola nota. Si lo hacen con un acorde, ahí lo toqué sin pedal y ahora con pedal. De nuevo, no sé qué tanto se escuche la diferencia en la grabación, pero sí la pura resonancia que nos da el pedal también hace que el volumen suba un tanto. Entonces tómenlo en cuenta cuando estén tocando y haciendo sus diferentes matices. Punto final también, que ahora que estaba demostrando estos ejemplos se me ocurrió, porque no lo había pensado, es que finalmente también influye mucho que también está el instrumento que están utilizando. Hay instrumentos con los que es mucho más fácil aplicar todas estas cosas porque el teclado responde como tiene que responder, está bien calibrado, es un teclado responsivo. Y si su instrumento no es tan bueno en calidad, o si no está tan bien calibrado, obviamente va a ser mucho más difícil aplicar todos estos conceptos. De ahí radica la dificultad de que nosotros como pianistas muchas veces sufrimos un poco, porque cuando cambiamos de instrumento sentimos como que no está respondiendo como estamos acostumbrados. Normalmente siempre practicamos en uno y después vamos a otro y como que las cosas no funcionan igual, y es por eso mismo. Entonces bueno, también es algo con lo que tenemos que lidiar. Ni modo, no somos como los demás instrumentos que podemos llevar nuestro instrumento a todas partes y tocar siempre con el mismo. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que todas estas recomendaciones les sirvan para tener más claro qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes quieran tocar suave o fuerte, cuando quieran un sonido más atacado, un sonido un poco más cálido, por así decirlo. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda sobre las cosas que tratamos en este video o sobre cualquier otra cosa. Ya saben que siempre tomo en cuenta sus sugerencias para próximos videos. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Pueden seguirme en las otras redes sociales, ya saben que están aquí en la descripción. También pueden seguirme en Patreon si ustedes quieren apoyar el trabajo que estoy haciendo en este canal. Y nos vemos para el próximo video.